Hoy nos adentramos en la historia del Tercer Reich, el imperio de Hitler, un régimen que, bueno, prometía durar 1000 años, pero que se consumió en poco más de una década de un horror absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una de las naciones más cultas del mundo, cuna de pensadores, artistas, científicos, pudo caer en una barbarie como la del nazismo? Esa es la gran pregunta, la paradoja que lo envuelve todo. Es que, a ver, durante siglos Alemania fue un pilar de la civilización occidental. Pensemos en su literatura, su música, la ciencia, o sea, un legado brillante. Y es justo por eso, por ese contraste, que entender su colapso es tan desconcertante y tan crucial. Bueno, para intentar desentrañar esta gran paradoja, tenemos que responder a dos preguntas clave sobre cómo funciona el poder. La primera, claro, es ¿cómo demonios llegaron los nazis al poder? Pues la respuesta está en una cadena de crisis que, una tras otra, fueron sembrando las semillas del colapso de la democracia alemana. A ver, miremos la cronología entre 1918 y 1933. Fue una catástrofe tras otra para la República de Weimar. Primero la derrota en la Primera Guerra Mundial, que fue un shock total y que dio pie a ese mito tóxico de la puñalada por la espalda. Luego el humillante Tratado de Versalles. Y por si fuera poco, la hiperinflación del 23 que se comió los ahorros de todo el mundo. Y para rematar, la Gran Depresión del 29 que trajo un paro y una desesperación brutales. Con cada golpe, la confianza en la democracia se iba por el desaire. Y claro, en medio de toda esa desesperación, llegan los nazis con un mensaje que parece simple, pero que era potentísimo. Lo interesante aquí es ver cómo su discurso atacaba por todos los frentes. Cargaban contra el Tratado de Versalles, que todo el mundo odiaba. Prometían una comunidad unida, un refugio. Ofrecían chivos expiatorios muy fáciles, muy convenientes. Y con su propaganda, que era constante, que no paraba nunca, pues parecía que tenían una solución para cada grupo, para cada persona descontenta. Y uno de sus conceptos clave, una idea central, era esto: la Volksgemeinschaft. ¿Qué era? Pues la idea de crear una comunidad del pueblo, una en la que las divisiones de siempre, las de clase, religión o de dónde eras, ya no importarían. Todo sería reemplazado por una supuesta unidad racial. Para una sociedad que estaba rota, hecha pedazos, esta promesa de pertenencia, basada en la sangre y no en valores democráticos, era increíblemente poderosa. ¿Y el resultado? Bueno, esta gráfica lo dice todo. Fijaos en la velocidad del ascenso, es que es increíble. En 1928 eran un partido marginal, no llegaban ni al 3% de los votos. ¡Nada! Pero llega la Gran Depresión y, mirar del salto, para 1932 ya son el partido más votado de Alemania, un ascenso absolutamente meteórico. Vale, llegamos a la segunda gran pregunta. Una vez que están en el poder, ¿cómo lo consolidan tan rápido? O sea, ¿cómo convierten una democracia, por muy débil que fuera, en una dictadura totalitaria en cuestión de meses? Es que la velocidad es lo que deja sin aliento. Apenas un mes después de que Hitler sea nombrado canciller, se incendia el Reichstag. La excusa perfecta para suspender todas, absolutamente todas, las libertades civiles. Poco después, la ley habilitante, que básicamente le da poderes dictatoriales. Y para julio, adiós a todos los demás partidos políticos. En menos de 6 meses, la democracia alemana simplemente ya no existía. El régimen, en esencia, se apoyaba en dos patas, dos herramientas de control: la propaganda y el terror. Por un lado, te bombardeaban sin parar con buenas noticias, con el culto a la figura de Hitler, creando esa imagen de una sociedad feliz, sin clases. Y por otro lado, el miedo. El miedo puro y duro impuesto por la Gestapo y las SS, con detenciones arbitrarias y los primeros campos de concentración como Dachau. Es decir, una mano te daba una palmadita en la espalda, mientras la otra te aplastaba si te salías del guión. Y este fue el golpe de gracia, cuando el ejército, una de las instituciones más sagradas del Estado, jura lealtad personal a Adolf Hitler. No a la Constitución, no al país, sino a él, a una persona. Ahí es cuando el poder absoluto queda sellado. La lealtad ya no es a un ideal o a una nación, sino a un solo hombre. Con todo el poder en sus manos, el régimen nazi ya tenía vía libre para desatar su verdadera ideología. Y esto nos lleva directamente a su proyecto final: la guerra y el genocidio. Es que es fundamental entender esto. Hitler no libró una guerra, sino dos al mismo tiempo. Estaba la guerra geopolítica, la de siempre, por así decirlo, por conquistar tierras, por recursos, el famoso Lebensraum. Pero inseparable de esa había otra guerra, una guerra racial, de aniquilación total, contra lo que ellos llamaban la conspiración judeo-bolchevique. Su objetivo era, literalmente, borrar del mapa a la comunidad judía europea. El lenguaje que usaban es deliberadamente burocrático. Y eso lo hace aún más escalofriante. Hitler le encarga a Himmler, el jefe de las SS,
que encuentre una solución a la cuestión judía. ¿Una solución? ¿Una cuestión? Este lenguaje técnico era una forma de enmascarar un plan de asesinato en masa. Y la llamada solución final no era otra cosa que esa supuesta solución, el exterminio masivo, sistemático, organizado por el Estado de todos los judíos de Europa. Y para ello diseñaron campos de la muerte, auténticas fábricas de asesinato industrializado. La cifra es que es casi imposible de procesar. Se calcula que solo por gaseamiento murieron entre 4 y 5 millones de personas. Es una escala de brutalidad que se escapa a cualquier tipo de comprensión humana. Y claro, una brutalidad de esa escala, industrializada, selló el destino del régimen. A pesar de todas esas fantasías de durar 1000 años, el Tercer Reich llevaba dentro la semilla de su propia destrucción. Su caída al final fue tan inevitable como lo había sido su ascenso. El principio del fin, el punto de no retorno, llega en 1943 con esa derrota catastrófica en Stalingrado. A partir de ahí es una caída en picado. El desembarco de Normandía en el 44 les abre un segundo frente masivo en el oeste. Su último cartucho, su último intento desesperado en la batalla de las Ardenas, fracasa estrepitosamente. Y al final, con los soviéticos ya entrando en Berlín, Hitler se suicida y Alemania se rinde sin condiciones. Esta imagen, las gradas de los congresos nazis en Nuremberg, vacías, silenciosas, lo dice todo. El famoso Reich de los 1000 años se vino abajo en apenas 12. 12 años terribles que dejaron un legado de destrucción y horror que no tiene parangón. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. ¿Qué lecciones nos deja esta historia? Que nos enseña el colapso de una democracia y el auge de una ideología radical sobre la vigilancia constante que necesitamos para proteger nuestras propias sociedades, hoy